Asistimos a un encuentro poco habitual. Algunos de los reunidos quieren preservar su identidad ante la cámara. Casi un centenar de personas, venidas de toda España, celebran una tenida o reunión masónica. Pero hoy es especial. Se elige al gran maestro de la Gran Logia Simbólica Española, una de las dos principales organizaciones masónicas que hay en nuestro país. La masonería es un método de crecimiento personal en donde se pretende que lo mejor de las personas les sirva para conocerse a ellos mismos y saber de dónde vienen. También el método consiste en reunirse todas las personas y buscar las partes positivas de ellas, no las partes negativas, para unirlos y conseguir la meta común de ser más libres, justos y tolerantes. Jordi Farrerons, reportero gráfico de 55 años y con más de 20 en la masonería, recibe el testigo de Ascensión Tejerina, la primera mujer que durante 6 años ha presidido una organización masónica en España. Sonríe cuando le preguntamos qué es ser masona. Es asumir un compromiso con mi propia vida y asumir un compromiso con la gente que me rodea, trabajar porque las personas alcancen mayores cuotas de felicidad, porque de esa forma yo también voy a ser más feliz. El encuentro es festivo. A la tenida también asisten invitados de otros países. Todos se consideran hermanos. La masonería defiende la fraternidad universal. ¿Qué poder tiene la masonería? El poder de la palabra y el poder de discutir para el bien común. Este es el poder que tenemos. No pretendemos tener un poder económico, sino todo lo contrario, sino participar en la sociedad para favorecerla y ayudarla a mejorar. Los masones españoles son pocos, no llegan a los 3.500. Su número y su fuerza intensa en la Segunda República se perdieron con el estallido de la Guerra Civil. Es normal que sea desconocida en España, ya que la persecución que se hizo de ella y la aniquilación y que se hizo de hermanos fusilándolos e incluso teniendo que salir exiliados, pues hizo que en el suelo español no quedara ningún masón. Esto lo podemos ver claramente si la comparamos con países totalmente democráticos como Francia, Inglaterra, Italia, donde la masonería está totalmente consolidada y todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Es un daño que nos ha hecho el franquismo y que ahora tenemos que salir a la calle a explicar qué es lo que somos, ¿no? Legalizados en 1978, los masones españoles buscan su sitio. Pero tras largos años de persecución aparecen divididos y en algunas cuestiones no bien avenidos. De las dos organizaciones con más afiliados, la Gran Logia Simbólica Española es la menos numerosa. Reúne a unos 400 miembros. Se define como liberal, adogmática y defensora de la libertad de conciencia. En la Gran Logia Simbólica Española no es obligatorio tener que creer en un Dios revelado ni en la inmortalidad del alma. Y tampoco es necesario y tampoco se impide de que entre la mujer. Nosotros creemos que la mujer está en igualdad, igual que el hombre, y por tanto creemos de que la masonería tiene que ser para todas las personas, indistintamente del sexo. Es sábado. Todo parece indicar que varios miembros de la Gran Logia de España también van a celebrar una tenida. Voy a ponerme rápidamente La Gran Logia de España es la organización masónica más numerosa. Cuenta con unos 2.500 afiliados. Según sus miembros, representa a la verdadera y antigua masonería. Después se leen las aprobaciones y el taller vota la aceptación o no la aceptación. Sí, tan interesante creo que también en una logia como la nuestra tenemos no solo españoles, sino alemanes, libaneses, egipcios. Es la más numerosa porque es la regular. Esto acostumbra a pasar en todas partes. Masonería regular significa que ha sido creada y mantiene en su organización unas determinadas normas y leyes, normas que fueron iniciadas en 1717
Bueno, hay diferencias de las fechas según el origen, como se entienda, pero en principio es esta fecha, hace 300 y pico de años, en Inglaterra. Y en un momento determinado, Francia, el Gran Oriente de Francia, intenta crear una nueva masonería en la cual quita de las reuniones el libro de la ley, es decir, lo que es la Biblia, el Corán, etc. Y entonces crea una masonería laica e irregular. El perímetro todavía da. Además, los miembros de la Gran Logia de España creen en la existencia del gran arquitecto del universo, un dios que cada masón interpreta a su manera, y no admiten a las mujeres. Tiene también una sensibilidad muy espiritual. Y esto es algo que hay que transmitir a las personas que no saben lo que es la masonería. Yo creo sinceramente que, estando relativamente solucionado el tema, porque no se impide a la mujer que entre en masonería, conozca masonería, mi opinión, y solamente mi opinión, hay temas más candentes y más preocupantes que el que una señora pueda estar o no en una asociación determinada, teniendo en cuenta que ella puede ejercer exactamente el derecho y la capacidad para aprender masonería en otra organización, no exclusivamente en la nuestra. José Carretero, el gran maestro de la Gran Logia de España, es también miembro del Gran Priorato de España, integrado en la misma organización. Son los masones que hoy se preparan para celebrar una tenida. El rito que practican, cuya finalidad es el esoterismo cristiano, es minoritario. No hay que confundirlos con los templarios, que no son masones. Y es que otra de las características de la masonería es la existencia de varios ritos. Cada masón elige aquel en el que se siente más cómodo, independiente de la organización a la que pertenezca. Pero en todos ellos hay que preparar el templo con sumo cuidado. Todos los detalles son importantes. Cada objeto tiene que estar en su lugar. Todo tiene que seguir las normas escritas en los libros masónicos. Además de ritos, en la masonería hay grados. Los tres principales son el de aprendiz, compañero y maestro. Caballeros, sentaos. En esta tenida todos sus participantes son maestros. La asamblea está a vuestras órdenes y podéis entrar si así es vuestro deseo. Así lo es. Hermanos, al orden a recibir al eminente y supremo gran maestro del Gran Priorato de España. Para mí, después de estudiarla durante mucho tiempo, la masonería trata de formar a sus miembros, a los masones, en una serie de valores éticos derivados de la Ilustración o incluso de carácter teológico, vamos a llamar así, pero lo hace a través de procedimientos especiales, sobre todo a través del método iniciático. Por eso utilizan los ritos y utilizan los símbolos como medios para inculcar esas doctrinas, esos conocimientos que tienen los masones en las logias. En la Gran Logia Femenina de España forman parte todo tipo de mujeres. No hay un perfil en concreto. El único requisito que se le pide a una mujer para poder pedir la iniciación en la masonería femenina de España es que sea una persona recta y de buenas intenciones. Es decir, no se aceptan personas fanáticas y personas extremistas de ningún tipo, porque una de las características de la masonería es la tolerancia.
Durante 22 años hemos estado trabajando, dijéramos, con la protección de Francia. Venían de París y nos ayudaban a hacer los trabajos porque éramos pocas hermanas. Mejor dicho, éramos pocas maestras. Y después de 22 años, pues llega un momento que, claro, te tienes que independizar. En conseguir esta independencia hemos estado 7 años, o sea, 7 años con papeles, con viajes para Francia, para París y muchas cosas. Y al final, pues ya somos la gran logia femenina de España, lo hemos conseguido. Nosotras, nuestros talleres solo permitimos a mujeres porque nosotras necesitamos encontrarnos a nosotras mismas esta espiritualidad que tenemos perdida de alguna manera, ¿no? Que con los años se ha ido perdiendo por tener una lucha de competición con el hombre y nos hemos como masculinizado un poco de alguna manera, para decirlo, ¿no? Entonces tenemos que volver a reencontrarnos a nosotras mismas. No llegan a un centenar, pero están satisfechas. Han conseguido que desde hace poco más de un año haya en España una gran logia femenina. El camino ha sido largo y difícil. Durante 2 siglos la masonería no ha aceptado el ingreso de la mujer al no considerarla un ser libre. En España hay que añadir el miedo. No. Solo se lo he dicho a una amiga y a veces me he arrepentido de habérselo dicho. Ahora en mi casa lo saben todo el mundo. Lo saben mis hijos y lo sabía mi marido. Yo soy viuda. Quizás un poco de miedo, no lo sé. Como yo he pasado por la guerra civil cuando era pequeñita, pues quizás porque en España no es como en Francia, que allí al contrario es un honor decir que eres masona. Aquí pues yo por lo menos he tenido siempre un poquito de reparo en decirlo. Paquita Valenzuela lleva más de 20 años en la masonería. Sus compañeras han ingresado más recientemente, pero todas aseguran rotundas que la masonería les ha cambiado la vida. Para mí fue un conocimiento de mí misma importante, ver una realidad que yo no conocía. A partir de entonces, pues bueno, mi vida cambió. En ese momento me separé, he tenido pues una serie de problemas físicos, bueno, que era parte un poco de mi búsqueda personal y que desde luego a la mujer que me esté escuchando es una liberación tan importante que le aconsejo que entre. El socialista Jerónimo Saavedra lleva más de 30 años en la vida pública y 17 en la masonería. 2 veces presidente de la Comunidad Canaria, ministro de Administraciones Públicas y posteriormente de Educación y Ciencia, diputado y senador. Mientras estuvo en primera línea de la vida política, mantuvo con discreción su pertenencia a la masonería. El año 89 me propusieron la incorporación y cómo querían hacerlo, con garantías de secreto, porque parece que todavía pervivía la imagen negativa y de rechazo y que podía influir negativamente para los que estábamos en la vida pública. El conocerse tal dato, pues mi incorporación se celebró en un templo en Lisboa. Y ahí fue un grupo de hermanos de la península, de distintos lugares de la península, y tuvo lugar el acto de iniciación en una logia en Lisboa. Los prejuicios eran muy fuertes todavía y todavía quedan en la España de los años 90. Yo probablemente porque no sabía si eso iba a ser valorado positivamente o negativamente en mi carrera política. Seamos sinceros, ¿no? Jerónimo Saavedra dice que ahora las circunstancias han cambiado. Aún así, él es el único político en activo que se ha atrevido a admitir su pertenencia a la masonería. Sí. Yo conozco masones nacionalistas, masones conservadores y masones progresistas. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta limitación del número, que es corto, pues hay presencia. En parlamentos autonómicos me consta, y a nivel de ayuntamientos también, y yo creo que en la administración también es frecuente la presencia de masones, sobre todo personal técnico, cualificado, profesionales, y luego gente, hoy hablar ya de artesanos, pues hay que buscarlos con lupa, ¿no? Pero hay trabajadores no cualificados en la masonería. Son pocos y, según afirman los masones y los expertos consultados, su trabajo se limita al ámbito de lo privado.
Aseguran que no tienen ninguna influencia ni en la vida política ni en la económica. Eso es otro de los cuentos chinos, ¿no? Sí. Ni en España ni en el mundo, ¿eh? Ni en el mundo. Y eso que en Estados Unidos ha habido 16 presidentes masones, empezando por el primero, por Washington y Lincoln, por los primeros, ¿no? No, que va, en absoluto. Lo que pasa es que hay gente de influencia, hay gente con dinero, y evidentemente esas personas, si pueden hacer un favor a un amigo, lo hacen, pero esto lo harían aunque no fueran masones, pienso yo. Sin embargo, casos como el del exbanquero Mario Conde, condenado a 20 años de cárcel por apropiación indebida, falsedad y estafa en el caso Banesto, ha alimentado dudas y suspicacias sobre el poder real de la masonería. Sí, no, Mario Conde es masón, está dormido. A ver, cuando se inicia alguien en cualquier institución, está iniciado, y en este caso es masón toda la vida. Se puede dar de baja de la institución, pedir lo que llamamos plancha de quite, pero eso no priva que siga siendo, porque ha pasado esa iniciación, masón toda la vida. Por lo tanto, Mario Conde es masón dormido. Él, en el momento de acceder a la presidencia de Banesto, para evitar confusiones, se dio de baja de la Gran Logia de España. Llegó a tener cargos importantes de gran orador. Lo que decía antes, Mario Conde se acercó a la institución por sus inquietudes iniciáticas. La masonería, puedo garantizar que no, para nada en absoluto intervino, ni él no necesitaba para nada la masonería para hacer sus posibles negocios. Estaba en la masonería por sus temas iniciáticos. Son excepciones, el de Mario Conde es una excepción clarísima que además, pues bueno, yo creo que incluso luego lo debieron de procesar masónicamente cuando se probó todo esto. Entramos en un templo masónico, el único lugar donde, según los masones, se puede encontrar su poder. El templo es el espacio de lo íntimo, un lugar donde no se permite la entrada a los profanos. La única excepción se produce cuando se celebran las tenidas blancas, unas asambleas o ágapes abiertos a los familiares y amigos más cercanos. Estamos en un templo masónico que nosotros también le llamamos taller porque es donde trabajamos. Hemos dejado afuera el mundo profano, el mundo pro es fuera y fano es templo, fuera del templo, y hemos entrado en un mundo mágico que es donde los masones intentamos hacer evolucionar a nuestra especie, que es nuestra principal misión, en el mundo mágico e iniciático. Estamos llenos de simbolismo. La masonería es una institución de iniciación espiritual por medio de símbolos, es eso y no otra cosa. El suelo, como es característico en la masonería, es blanco y negro, es el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, las dos fuerzas, el sol, la tierra, lo masculino, lo femenino, representa este gran dilema. En Oriente tenemos quizás la parte más importante del templo. En la parte superior está el delta con el tetragrama del nombre de Jehová. Debajo, la escuadra y el compás, dos de las luces de la masonería. La escuadra representa la rectitud y el compás la medida de las cosas. En Occidente nos pasaba que no teníamos sociedades iniciáticas, solo había la religión, la gente no podía acudir. En Oriente tenían solucionado el problema con los sufis, los lamaístas, los yogis, los faquires, cantidad de escuelas iniciáticas, y en Oriente no lo teníamos. Entonces, en Inglaterra, la Royal Society, una sociedad dedicada al mundo de la ciencia, tomó la masonería operativa y la pasó a especulativa, que somos nosotros. Intentamos en la logia, cuando hay una iniciación, producir un estado modificado de conciencia, es decir, pasar del mundo de la calle, como he dicho antes, a este mundo mágico, atravesar el espejo de la famosa novela de Lewis Carroll de Alicia, que entra en otro mundo. Intentamos hacer esto, a veces lo conseguimos y otras no. Los orígenes de la masonería los tenemos que buscar en los gremios de constructores de catedrales de la Edad Media. En la Edad Media se considera que es la masonería operativa. Eran todos los que trabajaban en la construcción de catedrales, en que hacían las piedras físicamente, eran masones operativos. En aquella época, los canteros que construían piedras hacían su marca distintiva. Podemos ver aquí, como veréis, aquí hay una marca,
Si nos fijamos un poco más arriba, también hay otras marcas, tanto aquí como allí. También encontramos marcas en este otro lugar, en esta otra piedra. Esta masonería operativa la tenemos que centrar entre los siglos XIII y los siglos XVI. Esta es la primera masonería. Consideramos que la masonería especulativa, tal como la conocemos hoy, se inicia en el año 1717, donde en Londres 4 logias crearon la Gran Logia de Londres. A partir de este momento entendemos la masonería como es hoy en día. Desde entonces el ritual no ha cambiado. Toda persona que quiera entrar en la masonería ha de pasar por la ceremonia de iniciación. La iniciación empieza en esta minúscula habitación, la cámara de reflexión, un lugar reservado donde de manera excepcional se nos ha permitido entrar. Alumbrado por una sola vela, el profano solo tiene la compañía de una calavera. Le recuerda lo pasajero de la vida. La sal, el azufre, el mercurio, el reloj de arena son otros elementos simbólicos para la reflexión sobre la belleza, la sabiduría, la vigilancia. Envuelto en esta soledad, debe escribir su testamento filosófico, aquello que desde el punto de vista del espíritu puede dejar al mundo. Al salir de la cámara de reflexión, el profano puede renunciar a la iniciación, pero si opta por seguir, se reclama su entrada en el templo, donde debe pasar por otra serie de pruebas. ¿Qué pedís para el profano? Superadas, el profano se convierte en masón. Es una reflexión importante y que te la tomas muy en serio. Sobre todo, todo el método masónico, y como hay muchas posibilidades de leer y de conocer el método masónico antes de iniciarte, pues todo el método masónico está muy basado en preguntarte a ti mismo si verdaderamente quieres iniciarte. Entender lo que es una iniciación es complicadísimo. Entender que vas a sufrir un proceso de transformación interior, emocional, vivencial, que te va a permitir ser una persona más consciente, una persona con más vocación o con más voluntad de reflexionar sobre el sentido de la vida y el sentido de lo humano, pues te lo piensas. Cuando el levantamiento militar del 36... pues las tropas franquistas entraron en la línea ya el 17 de julio del 36. Y lo primero que hicieron fue reventar literalmente las logias masónicas, ¿no? Querida madre mía y hermanos, a sus 64 años, Arturo Martínez Holgado mantiene viva la memoria de los largos años de persecución franquista contra la masonería. De arma de fuego. La carta está siendo... Maestro masón de la línea de la Concepción en Cádiz, es el último eslabón de 4 generaciones de tradición masónica, republicana y liberal. Su padre y 3 de sus tíos fueron víctimas directas del franquismo. Creo que tendría 9 o 10 años. Abro un libro que, por cierto, teníamos muchos libros allá en casa, y se cae un papel doblado en 4, una hoja doblada en 4, y abro eso y era la condena a muerte de mi padre por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Bueno, yo creo que fue el vuelco más brutal que mi corazón ha tenido, por lo menos por primera vez. Mi padre era un domingo, recuerdo, y mi padre estaba en el comedor, me fui hacia él, pero le digo, papá, ¿esto qué es? Y me dice, bueno, pues, y entonces empezamos a hablar del tema, ¿verdad? Y me estuvo comentando y le dije y le reproché, ¿por qué no me lo has comentado antes, no?
Y me dijo literalmente, no quiero que nunca odies a ningún español. Durante la guerra, el mero hecho de ser masón era delito de muerte sin necesidad de proceso previo. Con los procesos de 1940 solamente les condenaban a 30 años de cárcel a los que tenían los grados masónicos superiores. Podían ser 10, 20 o 30 años de cárcel, confiscación de bienes, inhabilitación para cualquier ejercicio y beneficio, etcétera, ¿no? Pero es que durante la guerra, aquí en Zaragoza, solamente se salvó uno y porque se marchó andando hasta Francia en pleno invierno. Se pudo escapar. Toda la documentación y utensilios incautados a las logias fueron depositados en los archivos de Salamanca. Sentencias de muerte, condenas, fichas y cientos de expedientes del siniestramente famoso Tribunal de Represión del Comunismo y la Masonería, que empezó a actuar en 1940. La obsesión de Franco no paró ahí. Con todos los objetos expoliados de los templos masónicos, el dictador ordenó la reproducción de esta logia. Con estos elementos él reconstruyó una logia a su ver y entender, ¿no? En la que introdujo todo lo que de tenebroso podía dar a la imagen popular de esta asociación, que están esas capuchas, unos hábitos negros que de hecho se usaban entonces. Lo que pasa es que como hoy día no lo usan, los masones creen que eso es mentira. Eso se usaba, en ciertas ceremonias las usaban, pero el tenerlo allí era una intencionalidad un tanto extraña, porque luego eso no se enseñaba a nadie, se ha empezado a enseñar ahora, y por lo tanto era una cosa que él tenía allí, que no se sabe exactamente, puesto que no se enseñaba, a no ser que se enseñara solamente a los de su entorno, para demostrar, mira qué malos eran estos, por lo tanto se merecen. Habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, incontubernios. Era una sesión que yo creo que no se la creía él, pero que era muy útil de cara al graderío. Todas las dictaduras necesitan una especie de macho cabrío, por así decir, sobre el cual echar las culpas de todo lo que no funciona, de todos los males pasados, presentes y futuros. Tradicionalmente, los sectores totalitarios, de pensamiento totalitario, han condenado a la masonería. Bien sean sectores totalitarios de izquierdas o regímenes totalitarios de izquierdas como Rusia, China, o bien regímenes totalitarios de derechas, como el sistema nazi, el sistema fascista. Salazar en Portugal hizo lo mismo, Franco en España, ya conocemos la persecución que estableció. Han pasado más de casi 70 años, ¿verdad? Y no se ha hecho justicia. Entre los descendientes de masones no hay rencor. Por lo menos en mí no lo hay. Pero hay un mal sabor de boca de ver que 3 generaciones y media después no se haya rehabilitado la imagen de ciudadanos ejemplares de toda España. Con la llegada de la democracia se legalizó la masonería, pero la propaganda franquista había dejado su huella. Nora Montaño confecciona regalías, las prendas que llevan los masones en sus tenidas. Reciben cargos de toda España. Si abrían tiendas, yo creo que ya irían a comprar a alguna tienda. Alguna vez me han llamado por teléfono diciendo que si yo tenía una tienda para entregárselo en el acto. Y yo normalmente no tengo en el acto las cosas.
Muy pocas veces puedo tener los guantes, como mucho los mandiles blancos o estos de la letra MB. Pero en España esto parece todavía impensable. Alfredo Piscoya, el marido de Nora, es masón. Esto facilita que pueda realizar su trabajo en su pequeño taller. He estado en muchos sitios y la venta, y inclusive los edificios masónicos están en plena calle, en pleno centro de las ciudades, y el mundo en que viven también lo aceptan. Tienen miedo, creo yo, porque no se dejan ver. A veces cuando alguna vez me dicen, oye, no puedo ir a recogerte al taller, tráigamelo aquí, voy a entregarles, nada más verme a mí, se entran y no salen más. Pero ya a los que ya saben que mi marido es masón, pues ya no tienen mucho apuro. Yo no puedo por qué decirlo abiertamente para que trabajo. Situada en pleno centro de Barcelona, la Biblioteca Pública Arús es, después de los archivos de Salamanca, el centro que atesora mayor número de fondos sobre la masonería de antes y de ahora. Vamos a hablar un poco también de que la masonería, que parece una cosa carca y casposa, que solo usan pues señores y señoras de cierta edad y cierta posición social, pues no es tan cierto. O sea, una tienda de cómics, unos jóvenes pues preguntaban qué era esto de la masonería, como una cosa, pues eso que hemos dicho antes, ¿no? Casposa, vieja, de gente extraña. Vamos, dudaban incluso que existiera. Entonces, cuando pudimos enseñar en la misma tienda cómics como este de la fábula de Venecia, de Hugo Pratt, que por cierto es masón, en que figura una logia con todos sus elementos y una trama que luego pues, puede ir evolucionando, o este otro, que es la Liga de los Hombres Extraordinarios. Esta es una versión muy sencilla y otras versiones más amplias, en que figura pues, esta máquina de tren, por ejemplo, con la escuadra y el compás, y otros muchos más. Josep Brunet vive entre libros y documentos. Una de sus preocupaciones es difundir aspectos desconocidos y cercanos de la masonería. A lo largo de la historia, la masonería siempre se ha creído que es una organización de políticos, básicamente, y, bueno, también los hay, ¿no? Este libro, que es una edición inglesa sobre la celebración del rito de la masonería, pues ellos hablan un poco desde personajes como George Washington o personajes como Franklin, que eran políticos, aparte de ser inventor del pararrayos, el señor Franklin, que tampoco se dice demasiado, o Kipling, que era literato. Hombre, pues podemos ver que dentro del mundo de la música, pues también hemos tenido personas, pues como Duke Ellington, personajes como Louis Armstrong. Es decir, que todas estas personas que estoy mencionando ahora son masones, pero pertenecen a una obediencia masónica de Estados Unidos que se llama la Prince Hall, que es una obediencia que la integran personas única y exclusivamente de color. También hay actores famosos, También ¿no? los hay, desde los Peter Sellers hasta Harold Lloyd, su famosa pareja el gordo y el flaco. Más adelante podemos encontrar a Gary Gable y, como no podría fallar, pues John Wayne, que ahora lo encontraremos, pero también corre por aquí. Santiago Castellà visita con frecuencia la Biblioteca Arús. Le gusta investigar nuevos aspectos de la masonería. A sus 38 años representa al sector más joven dentro de una institución donde la media de edad está en la cincuentena. Trabaja con universitarios y cree que no es fácil que los jóvenes se acerquen a la masonería.
tenemos un importante problema de imagen por culpa nuestra. Es cierto que hay una gran culpa o que hay una parte de culpa por la imagen que durante muchos años se ha vendido a la masonería, pero también es cierto que no hemos sabido presentar una imagen moderna y que si visitáis cualquiera de nuestros templos, pues son templos excesivamente recargados que en una estética moderna pues pueden tener un toque kitsch o un punto friki, como diríamos ahora. Yo creo que deberíamos de modernizarnos en muchos aspectos, ¿no? Lo que pasa es que teniendo mucho cuidado, porque creo que la esencia, el fondo de la masonería, su sentido, eso no podrá modificarse nunca porque está basado en la forma de ser ontológicamente del hombre y por lo tanto el hombre ha sido ayer, es hoy y seguirá siendo mañana el mismo, ¿no? Pero hay cosas que sí habría que modificar en masonería, quizás todo ese sistema del siglo XVII, XVIII más barroco, pues ponerlo más actual a nuestros días y por supuesto el que no se cuestione nunca el que la mujer pueda estar o no estar dentro de nuestra organización. En la masonería regular, desde el origen, hay como lema que pueden entrar solamente hombres. La masonería en este sentido es muy conservadora. Una de las leyes que hay, o los lamas, dice que no se pueden cambiar los anteriores lamas, es decir, hay una serie de normas y que el último es que no se pueden cambiar. Y la mujer, hay que entender que esto se inició en un siglo que, bueno, es que por tener no tenía ni derecho a voto. Hermano primer vigilante, ¿qué pedimos cuando entramos por primera vez en el templo? La luz, venerable maestro. Que esa luz nos ilumine. Asistimos al inicio de los trabajos dentro de una logia. En la masonería todo es rito, pero también debate. Y una de las opiniones más generalizadas es la necesidad de que la masonería se abra a la sociedad. Pero hay aspectos que para los masones corresponden al terreno de lo interno, aspectos que son precisamente los que despiertan la curiosidad e incluso el morbo. Que la sabiduría presida la construcción de nuestro edificio. Que la fuerza lo sostenga. Que la belleza lo adorne. Yo pienso que el secreto que hay en masonería, y que se ha confundido después en España mucho con ese otro secreto de tenernos que ocultar porque hemos sido perseguidos, es el secreto de la experiencia. Yo no puedo conocer algo si no lo vivo por mí mismo. Yo puedo explicarte lo que es la iniciación y tú puedes entrar y grabar lo que es la iniciación, pero si no la vives, si realmente no la vivencias, por mucho que se explique, no se puede comprender. Somos discretos porque no nos gusta mucho hacer propaganda. Creemos que lo que hacemos funciona mejor si se hace sin grandes alaracas, pero en absoluto somos secretos. En esta atenida de Zaragoza, al menos un 10% de los reunidos manifiesta su temor a ser identificados. Nos piden discreción. Dicen con cierta angustia que les puede perjudicar profesional o personalmente. Persiste el miedo entre los masones, pero a la inversa la masonería sigue despertando recelos en la sociedad. Los masones reconocen que deben hacer un esfuerzo para darse a conocer, para hacerse menos opacos. Pero recíprocamente creen que también ha llegado el momento de que la sociedad les ofrezca gestos de acercamiento. La masonería ha sido maltratada por la sociedad o por una parte de la sociedad después de la guerra de Franco y yo creo que hay que tener un reconocimiento a los que han sufrido, a los que han sido perseguidos. Y al mismo tiempo, esta sociedad anterior debe tener en cuenta que la masonería disponía de unos bienes que han sido expoliados. Se han quedado el gobierno, entidades. Por tanto, sería bueno para normalizar la situación, primero, que hubiese una declaración de desagravio o de reconocimiento a lo que ha sufrido la masonería y luego una cierta compensación económica o de volver a reutilizar los templos que teníamos o alguna situación parecida. Creo que se podía compensar esa persecución pues con una iniciativa de tipo cultural que organizara
centro de interpretación de la masonería, abierto a universitarios, a expertos, a historiadores, que pudiera tener también un punto de vista crítico, pero racional y no paranoico, como ha sido el caso. Y a partir de ahí yo creo que nosotros nos daríamos por satisfechos. Además, hay una petición de reparación patrimonial, que yo creo que eso sería más complejo en términos jurídicos y que para nosotros es secundario. Mientras no haya gestos políticos claros que le devuelvan la dignidad que nunca debió perder a la institución framasónica, también la presión social seguirá existiendo cada vez más. Seamos sensatos. O sea, hay valores que siempre serán valores, que nunca mueren. Y eso está recogido dentro de los conceptos masónicos. Eso tenemos que respetarlo y tenemos que reconocerlo, porque ya van 30 años de democracia y ya es hora de que se haga justicia. Es algo elemental.